Y no te olvides que tenés que separar los residuos en tu casa. No, Miliona no. Estaría de casa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andás? Para un canal de YouTube. Sí. María Rosa Barbosa, Municipalidad de Casilda. Armado con Belarra. Sí. Exacto. Sí. Ahí va. Después sí. Acá. Ay, tenemos anotador. Qué bonito. Al final. Yo me había traído, pero así que voy a usar esto. La Virome tiene un pendrive con la información que van a pasar hoy. Ah, buenísimo. Muchas gracias, chicas. Bueno, se puede dejarme la que crecida porque hace poco. Hola. Yo soy Ignacio. Tiene un bajo Yo tengo el tuyo. Hola. Día frío que tenemos, pero con mucho calor en cuanto a las ganas, en cuanto a la alegría que nosotros desde la empresa de HSH podemos compartir con todos ustedes, con estos logros que hemos conseguido a partir del desarrollo de la campaña Recicla tu aceite usado. Por eso hoy celebramos, si me permiten utilizar esa palabra, una jornada en la que vamos a estar compartiendo con todos ustedes que son parte de esta idea que tuvo impulso hace 4 años y que hoy es una realidad. Distintos datos que muestran precisamente el presente que hoy tiene la empresa de HSH, la campaña Recicla tu aceite usado, y concretamente también un trabajo que se ha hecho en colaboración con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En primer lugar, quiero invitar al intendente de San Lorenzo, que está aquí presente, Leo Raimundo, a que nos dé su palabra de bienvenida. Distintas autoridades, quiero darles la bienvenida, esa es mi función, pido disculpas por retirarme porque tengo otra actividad, pero quiero destacar que venimos trabajando en este proyecto muy exitosamente. Básicamente es un sistema de puntos verdes en la ciudad, o sea, de isletas, donde están ubicados en lugares estratégicos contenedores especiales, con todo un sistema de difusión publicitaria, y la gente colabora. La gente colabora habiendo tomado conciencia de que no solamente se contamina el medio ambiente con la gran industria, o con el arrojo de efluentes cloacales al río, o con el aceite mineral, o con productos químicos peligrosos. Se contamina profundamente el medio ambiente con la huella que deja la actividad humana normal, desde cocinar en la cocina con aceite, la milanesa, la papa frita, y ni hablar los grandes generadores de aceites vegetales utilizados, inclusive más, como por ejemplo roticerías, hoteles, restaurantes.
Entonces, generar esa concientización y esa sinergia entre el sector privado y el sector público, a los fines que podamos evitar el arrojo a nuestros arroyos, cañadas, en definitiva al río Paraná, o a mercados de comercialización informal que son muy peligrosos, me parece que es el camino. Así que doy la experiencia de San Lorenzo, ha sido sumamente exitosa y es eficiente, porque además de quedar bien, como decíamos al principio, de ser políticamente simpático hacer esto, realmente tiene un impacto positivo muy importante. Por supuesto, enriquecedoras charlas y conferencias, y vamos a compartir datos muy interesantes. Hola, muy buenos días a todos. En representación de DHSH SRL, quiero darle la bienvenida a todos y agradecerles por aceptar nuestra propuesta. Desde el Departamento de Ambiente decidimos hacer algo diferente para conmemorar el Día Internacional del Medio Ambiente y pensamos en justamente compartir con ustedes nuestra misión. La misión desde el inicio mismo de nuestras empresas tuvo siempre el objetivo puesto en darle una vuelta más a los residuos, transformándolos y agregándole valor. Así fue como nos animamos a pensar en este proyecto, un proyecto que llamamos Proyecto UCO, un proyecto que fue muy gratificante, desafiante y que crece día a día al punto que hoy se ha convertido en una unidad de negocio muy importante para nuestras empresas. Nuevamente agradecerles por la presencia, por la participación, agradecerle al equipo de trabajo de DHSH, de Mandala, por hacer realidad esta jornada. Espero que la disfruten y sin más los dejo con los expositores para dar comienzo ya con aceite vegetal usado por parte de pequeños generadores a cargo de la ingeniera agrónoma e investigadora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, María Semartín. Buenos días, muchas gracias por la invitación a DHSH y a todos ustedes por participar. Yo soy parte de un equipo de la Facultad de Agronomía que está integrado por otros oradores que vamos a tener hoy, Diego Wagner, Camila Rastelli, Nadia Maceo, y bueno, es de nuestra Facultad de Agronomía, aunque no estuvo en el equipo que llevó adelante esta investigación, el ingeniero Fernando Vilela, que ex decano de nuestra facultad también. Un poquito de contexto. Acá. Ah, sentada. Uy, perdón. Me cortaron las piernas. Bueno, muy rápidamente les quiero dar un poquito de contexto, y es que nosotros en la facultad, donde la Facultad de Agronomía se enseña tradicionalmente la agronomía, pero hace algunos años hemos incorporado una licenciatura, que es la licenciatura en Ciencias Ambientales. Hemos abierto el espacio a un interés que muchos teníamos, a pesar de dedicarnos a los problemas del ambiente más rural y agropecuario, pero que era el problemas que tienen que ver con el ambiente de las ciudades, los ambientes urbanos. Y entonces ahí hace ya algunos años que trabajamos con residuos domiciliarios, residuos sólidos particularmente. Por supuesto, el aceite vegetal usado en las cocinas era una fuente de preocupación, trabajábamos mucho con la comunidad y estas preguntas aparecían. Así que bueno, en esta invitación que nos hizo, enhorabuena de HCH, para profundizar, para investigar, para mirar un poquito más qué es lo que pasa con este tipo de residuo y mirar preguntas muy básicas, porque lo mismo que hasta hace unos años pasaba con otras corrientes de residuos domiciliarios, pasa hoy por hoy con el aceite vegetal usado, que uno dice, bueno, no tenemos números, no tenemos un buen diagnóstico porque no sabemos qué es lo que pasa, cuánto se genera,
cómo se gestiona, qué motivaciones trae la gente, y entonces ahí nos pusimos a trabajar en un pequeño plan de investigación que empezó en noviembre, diciembre del año pasado. Lo fuimos llevando adelante durante el verano, el comienzo del otoño, y acá estamos celebrando los primeros resultados de esa investigación. Así que entonces voy a hacer un poco de malabares, pero no sé cuánto ven, pero lo que hoy digamos, las líneas de investigación, que les vamos a ver un poquito hoy a la mañana y después a la tarde con Diego Wasner en la segunda parte, nos pusimos a trabajar en qué es lo que pasa en los hogares, en las familias, en las casas de las personas con este residuo que se genera, y por otro lado los grandes generadores, como decían antes, que son los establecimientos gastronómicos y que lo hacen generan grandes volúmenes de manera comercial. Entonces ahora yo les voy a contar un poquito qué es lo que pasa en la intimidad de los hogares con este tipo de residuos de aceite por persona para emulsionar comidas, preparados, alinear todo tipo de preparaciones, y también para freír, por supuesto. ¿Cuánto era para freír? No lo sabíamos. No era nuestra pregunta y no es lo que buscamos contestar, pero sí lo que queríamos saber era eso que puse ahí con un signo de pregunta, no sé cuánto, ahí está, esto por acá, que es cuánto de esos 20 litros termina siendo un residuo que hay que gestionar, y que es el aceite vegetal usado. Entonces, la herramienta que encontramos más apropiada, más adecuada, fue hacer una encuesta en estos tiempos de mucha tecnología y bastante buena representación. Teníamos entre esos 3.200 participantes, no les podíamos preguntar a cada uno en la localidad de residencia, pero sí les hacíamos una clasificación de si vivían en ciudades grandes, medianas, pequeñas, en el ámbito rural. Y entonces esta parte de la torta, este 56% que dice ahí celeste, esto es bastante difícil de apretar. Bueno, ahí. Eso vivían en ciudades grandes, ¿sí? Ciudades de más de 500.000 habitantes. Y después los demás se repartían en ciudades medianas, en ciudades pequeñas. En el ámbito rural eran este pedacito por acá más chiquito, menos número de generación. Les dábamos opciones y lo que encontramos, es decir, opciones de cuánto. Bueno, la primera cosa era que hacíamos mucho esfuerzo para que aún gente que no consumiera en su casa alimentos fritos contestara la encuesta, porque eso estaba contemplado. Y así fue como que obtuvimos el primer número, que siempre puede llegar a sobreestimar un poquito la cantidad de gente que cocina con frito, pero que decía que el 80% de los encuestados consumen frito en algún momento, con alguna frecuencia en sus casas. Y entonces, cuando les preguntamos una percepción de cuánto ellos creían que generaban, íbamos de valores de muy pequeña cantidad a más volumen, y entonces ahí encontramos que casi el 90% consume menos de medio litro por mes, o entre medio litro y 1 litro por mes. Es un consumo bajo. Las opciones más altas de generación de aceite que teníamos eran 3 litros o más por semana, y había muy poquitos, pero algunos generaban eso en algunos hogares. Entonces ahí ya teníamos un primer dato. Cuando cruzamos esa información de cuál era la percepción de lo que se generaba en sus hogares con la cantidad de personas que había en cada uno de los hogares, pudimos ponerle un número por persona por año, es decir, que encontramos que en promedio se genera aceite vegetal usado en 2,6 litros de aceite por persona por año. Es decir, de esos 20 litros que se consumen para alimentación, se genera un residuo de 2,6 litros por persona. Así que es un poquito más del 10%. Con un programa de educación ambiental, y para eso le voy a pedir a la licenciada Nadia Maceo, que representa a la empresa, y a Amanda, la consultora, que nos cuente en qué lugar estamos parados hoy.
Hola, buen día, muchas gracias por el espacio. Ahí me ven y ahí ven la presentación, perfecto. Bien, hoy les vengo a contar este trabajo que estamos haciendo en escuelas. Empezamos en agosto del año pasado y ya tenemos un montón de escuelas. Bueno, ahora les saco. Yo me agarro de ansiedad y empiezo a hablar de más. Primero les cuento de qué se tratan, ¿no? Son charlas grupales que damos a escuelas o a organizaciones de la sociedad civil también han participado organizaciones de recuperadores de algunos municipios y mismo personal municipal y docentes de municipalidades en forma grupal. Las charlas son de 1 hora aproximadamente, a veces nos entretenemos un poco y duran un poco más, y son para todos los niveles educativos. ¿Cómo hacen para participar? Bueno, las escuelas nos escriben un correo o se enteran a través de las redes sociales de la empresa o la página web de estas actividades que hacemos educativas. Se inscriben a través de un Google Forms y a través de este Google Forms nosotros pautamos con la escuela el horario más conveniente. Bueno, ya a través del Google Forms sabemos cuáles son los horarios que tienen disponibles, el nivel educativo, entonces diseñamos la charla en función de los requerimientos del colegio, lo que quieren aprender y el nivel educativo. Y bueno, después tenemos un encuentro que es vía Zoom. Y bueno, nada, después las escuelas reciben en algunos casos en donde hay algún convenio con la municipalidad, algunos docentes pueden, por ejemplo en Villaguay, que van a hablar a la tarde, reciben un certificado que les da puntaje docente a los docentes que participan de estas actividades. ¿Y de qué se tratan las charlas? Lo primero que hablamos es un poco sobre la problemática de los residuos en general. Tratamos de entender por qué los residuos son un problema en los ambientes urbanos y no lo son en los ambientes naturales. Vemos el ciclo del carbono, entendió que el aceite vegetal es un residuo orgánico y que viene de un proceso de fotosíntesis. Vemos la fotosíntesis, como las plantas fijan ese carbono y a través de ese proceso de fotosíntesis nos ponen a disposición a nosotros este aceite que después usamos para cocinar. Y vemos cómo se produce ese aceite hasta que desde que la planta lo reserva en sus semillas llega hasta nuestra cocina para que lo usamos para freír. Vemos los diferentes usos del aceite, dentro de los cuales se encuentra también el uso como un biocombustible, y tratamos de diferenciar. Cuando vemos el ciclo del carbono, vemos también un poco de qué son los combustibles fósiles y cómo reemplazar esos combustibles fósiles por un biocombustible nos ayuda también a prevenir otro problema ambiental que no es el de los residuos, sino que es el del cambio climático. Y bueno, hablamos de las soluciones, de qué podemos hacer desde casa o qué pueden hacer desde el colegio para solucionar todos estos problemas ambientales y a las soluciones que uno puede aportar, además de resolver el problema de los residuos, como uno puede aportar a reducir la huella de carbono que uno tiene si aporta a la producción de biodiesel con el aceite vegetal que uno genera en la casa. Y acá, bueno, no se ve muy bien, pero lo que también tratamos de hacer es, ¿se ve? Bien, porque yo lo veo, como estoy muy cerca, pero ahí lo veo mal. Aparte del dibujo es muy clarito, pero también tratamos de hacerles propuestas a los docentes sobre actividades que pueden hacer después de la charla. Bueno, una es esta, esto es cuando explicamos qué problemas ocasiona el aceite sobre el ambiente, vemos los impactos sobre el agua. Bueno, lo que como les contaba María, gran parte lo tira al agua y gran parte lo tira al suelo. Entonces vemos los impactos sobre esas dos matrices y los invitamos a los chicos a que pongan a prueba en el colegio estos dos impactos. Uno de ellos es el efecto fitotóxico que tiene el aceite sobre el crecimiento vegetal, que es un experimento muy sencillo, como el de la germinación del poroto, que seguramente todos hicimos en la primaria, en los que ellos ponen diferentes concentraciones de aceite y ven cómo se afecta el crecimiento vegetal y cómo las plantas que están en contacto con una mayor concentración de aceite no pueden germinar y por lo tanto no pueden fotosintetizar y no pueden crecer. Lo otro que vemos, y acá ya hay un ejemplo de una escuela que lo puso en práctica, que nos mandó fotos, porque hay otras escuelas que nos dicen que lo ponen en práctica, pero no llegamos nosotros a tener las fotos. En esta escuela de Chañar Ladeado sí,
La docente me mandó por WhatsApp las fotos y las pudimos incluir. Lo que hacen es ver también el efecto que tiene el aceite sobre la fauna del suelo, en este caso sobre las lombrices. Entonces ponen 2 panes de suelo, uno con aceite y otro sin aceite en el mismo recipiente, y ven cómo las lombrices luego de cierto tiempo migran desde un suelo al otro, porque también las lombrices están teniendo algún efecto, el aceite sobre las lombrices está teniendo algún efecto tóxico. Y bueno, esto ya con los más pequeños, que tratan de hacer, muchas veces son multiplicadores, o sea, los cursos, como vamos a ver más adelante, normalmente primarias son los cursos más grandes los que piden la charla, y después hacen de multiplicadores en el resto del colegio, explicando los más grandes a los más chiquitos cómo es el problema. Entonces hacen este tipo de gráficos para mostrarle a los más pequeños cómo difundir el problema que provoca el aceite en... Bueno, muchas gracias. Lo que yo voy a hacer es un planteo de tratar de entender el mundo en el cual estas tecnologías que estamos viendo, estos cuidados del ambiente, qué sentido tiene y hacia dónde van, y inducir a partir de esos datos que son presentes pero que también son futuros, la relevancia que tiene de acciones del estilo de la que está promoviendo la empresa de HSH en resolver una parte de la problemática ambiental tal como fue presentada hasta ahora. Desde ese punto de vista, lo que vamos a hacer es recorrer algunas dimensiones de y tratar de focalizar sobre el tema de la economía circular, ejemplificando. Hacia adelante, nada de lo que hagamos, productos, servicios, lo que fuese, que no esté enmarcado en lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, los acuerdos de París, tiene futuro. Y no tiene futuro por 2 dimensiones. Por un lado, los consumidores globales, que ahora voy a caracterizar, no van a elegir esos productos, pero por otro lado, ni siquiera el sistema financiero va a acompañar actividades que no tengan esta visión. Y esto me parece que es importante tenerlo muy presente. Hacia adelante, ninguna acción que corresponda a una empresa, a una institución pública, a una regulación que no tenga presente estas cuestiones va a ser, no va a poder avanzar y progresar. La otra cuestión que yo les quería mostrar es qué está pasando en la cabeza de los consumidores globales para poder entender el marco en el cual estas cuestiones se están desarrollando. Esta imagen que les muestro es una joven perteneciente a la clase media más grande del mundo, que es la clase media china. Hoy en China hay 400 millones de personas con ingresos equivalentes a la media de los Estados Unidos. O sea, es la sociedad que tiene más cantidad de estas personas. Es la sociedad que además, desde el punto de vista tecnológico, ahora vamos a ver algunos datos, tiene mayor avance en términos de cómo y qué consumir. Y esa imagen que está ahí está esta joven, probablemente profesional, clase media, tal como dije, con su único hijo. Hasta hace muy pocos años el único hijo era regulado por el Estado. Eso se sacó, esa normativa, por un problema de envejecimiento poblacional muy importante. Pero como todas las clases medias globales, los jóvenes tienen menos cantidad de hijos que históricamente, ¿cierto? Entonces ese niño que está ahí está siendo cuidado por 4 abuelos y 2 padres, 6 adultos que ejercen hay libros publicados sobre el niño emperador, ¿no? Que es el síndrome de estas cuestiones. Entonces, cuando esa persona está mirando atentamente el producto que está comprando para ese hijo, ¿ustedes qué se imaginan que está mirando ahí? ¿El precio? No está mirando el precio. Lo que está mirando es la composición, está mirando si hay algunos datos que tengan que ver con el sistema de producción en el cual fue generado ese producto. Y quizás esta imagen sea antigua, porque en el sistema chino más del 80% de las personas constantemente hacen compras por internet. La imagen que yo les estoy mostrando es Alibaba, la plataforma
más grande del mundo en términos comerciales, que seguramente muy pronto alguno de los iconos que están allí en la pantalla va a tener que ver justamente con esa certificación y trazabilidad, sin la cual no vamos a poder acceder a estos mercados. Cuando nosotros miramos en esta imagen cómo es la preferencia de los consumidores chinos de acuerdo a edades, las columnas son rangos etarios, ¿sí? ¿Cuáles son las preferencias cuando están buscando productos frescos? Claramente las tres más buscados tienen que ver con la variedad, la calidad y la conveniencia. Conveniencia es la facilidad de acceso, ¿sí? Es más fácil un supermercado que una feria barrial tradicional, es más fácil interactuar con China, ha tenido varias. De Beijing, lo que se ve atrás es la ciudad prohibida, la sede del emperador, y fíjense el cielo. Sí. Esos barbijos están puestos allí por la contaminación. Contaminación que esta ciudad tiene una fuente industrial muy fuerte y una fuente que tiene que ver con el traslado de arenas provenientes de los ambientes áridos al oeste de la ciudad. Entonces, cada vez que estas personas se levantaban antes del COVID, escuchaban la radio para ver el nivel de contaminación que había para usar o no barbijo y qué clase de barbijo usar. ¿A dónde voy con esto? Que en la mente de estos consumidores el tema ambiental está muy impreso, muy fuerte. Lo tienen en su día a día y que si nosotros somos capaces de asociar nuestros productos con sistemas productivos del estilo de lo que tenemos, esto que estoy mostrando, estamos pudiendo generar quizás una marca país que identifique productos con sistemas productivos más amigables con el ambiente. Y esto es crucial para el futuro de la Argentina y de sus sistemas productivos y de su sistema federal de desarrollo territorial. Vamos a ver después, hay datos que no solamente son imágenes o fotos, sino que los pocos datos que hay de huellas ambientales muestran que esto es así, funciona de esta manera. Bueno, allí vive en ese círculo la mitad de la población del mundo, ¿sí? Cuando nosotros vemos las dinámicas demográficas hacia el futuro, está muy claro que va a seguir aumentando, después les voy a mostrar algunos datos, que ese aumento va a generar demandas de productos y que lo que no podemos hacer es avanzar sobre sistemas naturales, disturbándolos para poder entonces dar respuesta a esas necesidades. Con lo cual, digamos, el gran dilema de nuestros profesionales, de nuestros sistemas productivos, normativos, políticos, etcétera, es cómo hacer para producir más con menos insumos y con la misma cantidad de superficie bajo cultivo. ¿Sí? Este es un tema central. El planeta no da para seguir usándolo como estamos haciendo, estamos usando el equivalente a 1.6 planetas de recursos naturales por año, y eso es insostenible hacia adelante, con lo cual hay una demanda muy importante. Entonces, aspectos como lo que estamos tratando en este caso están en línea justamente con esta cuestión. ¿Sí? Ese crecimiento poblacional exponencial que hay, en el 2010, por primera vez en la historia, hay más gente en la ciudad que en el campo, a nivel mundial. Ese cambio, ese crecimiento de las clases medias, tal como dije, involucra cambios en el consumo, el tipo de consumo, el tipo de productos que se consumen, y también ahora el sistema productivo con el cual los estamos un 75%. Y el sur y sudoeste, la India, la ASEAN, ese conjunto de países muy importantes para el futuro de Argentina, que tiene que ver con países como Indonesia, Filipinas, Vietnam, Myanmar, Singapur, etcétera, son 10. Ellos tienen un crecimiento de su producción en torno al 2.5, pero la demanda también crece por encima. O sea, entonces, cuando nosotros vemos una proyección de población hacia 2030,
En esta zona del mundo, ese círculo que yo mostraba hace un rato, que es el 50% de las personas, ahí va a haber 900 millones de personas que no van a poder ser abastecidas por la propia producción local. Esto refuerza aquello otro de África que estaba mencionando hace un rato. Entonces, en todo este contexto, tal como les vengo planteando, este consumidor informado, con más capacidad económica, le está pidiendo a toda la cadena, que comienza con el productor, que le explique de qué forma se generó y qué características tiene el producto que está haciendo. Eso se llama certificación, se llama trazabilidad, y eso está muy emparentado con esta cuestión del cuidado ambiental que estamos hablando desde el comienzo, ¿cierto? La otra cuestión en la cabeza de estos consumidores es el tema de la salud, que la asocian a la alimentación también. Entonces ahí hay una componente muy importante que se acompaña con el cuidado del ambiente, el bienestar animal, etc. Una serie de elementos que hace pocos años no estaban y que hacia adelante se van a estar intensificando. La practicidad del consumo de alimentos, cada vez se consumen más alimentos elaborados fuera del hogar, en términos muy marcados. Los jóvenes chinos hoy se mudan a departamentos donde no hay artefacto cocina directamente, hay un microondas. ¿Sí? Entonces, esto proyectado genera una transformación muy importante. Y está también, por ese excedente económico y esa información, el placer y la experimentación de saber, ¿cierto? Y estas megatendencias asociadas a la salud a veces ni siquiera están fundadas científicamente, pero están. Entonces, bueno, las tenemos presentes o no las tenemos presentes, va a ser importante. Hay algunos cambios también en los hábitos alimentarios. En este caso están mostrando el tema de la diferencia entre el 19 y el 21, o sea, la incidencia de la pandemia en este caso para el veganismo. Y si bien, salvo países que por distintos motivos, la India y China tienen porcentajes altos, los porcentajes no son muy altos, pero han crecido fuertemente, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos de 1.1 a 4%. Una preferencia de consumir una mayoría vegetariana con algún evento semanal, social, etcétera, de asaditos que acompañan, ¿no es cierto? Esta es una tendencia internacional que en muchos países se está desarrollando y que, bueno, tenemos que tener también presente, ¿no es cierto? En todo este contexto hay una situación de cambio ambiental provocado por desenterrar básicamente fotosíntesis pretérita de hace millones de años y volverla a poner en el aire a partir de la quema de hidrocarburos, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la atmósfera de la formación de la Tierra, la cantidad de dióxido de carbono que había era 300 veces la actual y no había oxígeno. Aparece la fotosíntesis y la fotosíntesis empieza a acumular carbono, ese carbono queda acumulado en lo que hoy es petróleo, carbón, etc., y empieza a liberar oxígeno, ¿sí? Entonces la vida tal como nosotros la conocemos hoy estaba equilibrada con 330 partes por millón, que duró unos cuantos millones de años, ¿no es cierto? Ahora lo que estamos haciendo es desenterrarla y volverla a poner en el aire, y eso genera cambios en la capacidad de acumular calor en el planeta, ¿no es cierto? Lo que se llama el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? Es que durante el periodo nocturno estos gases impiden que el calor migre hacia el espacio, desde la Tierra. Eso es lo que estamos provocando cuando estamos generando este tipo de gases. Ahora, cuando vemos el plano, esta situación de temperaturas, vemos que no todas las zonas del mundo van a tener el mismo efecto. O sea, contra los colores más oscuros, el cambio es más profundo. Fíjense lo que está pasando en el norte de Rusia, por ejemplo, donde
el permafrost, que es ese suelo que está todo el año congelado, está empezando a descongelarse en una parte del año, y eso con aumento de temperatura provoca incendios, y esos incendios liberan cantidades enormes de dióxido de carbono al ambiente. Ese carbono que se fue acumulando en ambientes fríos que no descomponían por evidentemente, cuando empieza a aparecer la problemática esta que estamos mencionando, empieza a haber una conceptualización que tiene que ver con las interacciones entre estas tres esferas, y más recientemente, en realidad, el ambiente está conteniendo a la zona, ¿cierto? Esta visión es cada vez más integradora y más compleja en términos de lo que estamos viendo. Y cuando hablamos de economía, bioeconomía, que es, digamos, al sistema tradicional productor meterle una conceptualización más profunda en términos ambientales y sociales, bueno, estamos pensando en una posible solución a estas situaciones, ¿no? Donde hemos pasado de un sistema lineal donde había una materia prima, un sistema de producción, una parte se consumía y quedaba desperdicio. Esa formulación que responde a un modelo conceptual antiguo, tal como les mencioné en la anterior transparencia, se ha transformado en una que tiene que ver con una visión de economía circular, ¿no? Donde lo que antes era un desperdicio, eso pasa a ser una materia prima de un proceso más complejo, que le agrega valor a partir de múltiples conocimientos biotecnológicos y de todo tipo, que hacen que eso que era un residuo deje de ser. Y el subproducto que quede de él es, a su vez, un paso siguiente. Todo eso en un contexto en donde lo que estamos haciendo es cuidar el ambiente en el cual estamos produciendo. Entonces, esta visión de economía circular tiene algunas componentes y escalas. Las componentes tienen que ver qué hacemos cuando extraemos, cómo transformar, cómo distribuimos, cómo usamos o cómo recuperamos. Cada uno de estos pasos son centrales para respetar estas visiones que estamos hablando. O sea, hay que extraer de la mejor manera posible, usar las tecnologías más apropiadas. Esa transformación tiene que ser, desde el punto de vista ambiental, la que tenga la menor huella posible. Lo mismo al momento de distribuir o del embalaje de productos, estos temas son centrales para bajar los impactos al momento del uso o al momento del recupero. Lo que estamos hablando acá, cuando estamos hablando del aceite vegetal usado, es esta última componente importante que le agrega, hoy podemos un al campo. La misma puede ser transformada. Esa transformación separa dos productos fundamentales, ¿no es cierto? El 18% de la biomasa de la soja es aceite, esa materia grasa, y eso entonces va por la vía de la industria del aceite. Una parte de ese aceite puede ser transformado en biodiesel, biocombustible, que lamentablemente el año pasado la ley de biocombustibles bajó el corte inusitadamente a la mitad de lo que tenía. Bien, esa es la imagen de uno de nuestros vehículos en los cuales hacemos la recolección. Como dijo Clau, desde que empezamos a trabajar con los chicos de Mandala, bueno, hemos continuado el desarrollo de la imagen de la empresa. Así que todos nuestros vehículos de recolección están ploteados, como los ven ahí, con nuestros personajes insignia, que nacieron ya hace varios años. Y tenemos dos modalidades de trabajo. Una es con los grandes generadores y otra con los pequeños, o sea, los domiciliarios. A los grandes generadores le hacemos una recolección puerta a puerta, ¿sí? Vamos al local gastronómico, les dejamos un bidón de distintos tamaños, puede ser 50, 75, 100 litros de capacidad, según sea la disponibilidad que tenga el comercio en dejar el bidón y que no les moleste en su trabajo, ¿no? Y también según sea la generación que tengan de aceite. Establecemos una frecuencia de retiro, es decir, cada 15 20 días, según sea la necesidad, se establece un periodo de visita. Cuando el recolector visita nuevamente, ¿qué hace? Deja un bidón vacío, limpio y rotulado, como los que ven ahí en la imagen, y se lleva el bidón lleno. Mientras
que con los pequeños generadores, con los vecinos, trabajamos con puntos verdes. Por suerte, como mostramos recién, hemos firmado más de 30 convenios y tenemos más de 120 puntos verdes, en los cuales el vecino, cualquiera de nosotros, podemos llevar el aceite usado de cocina en un envase plástico, bien cerradito, cualquier tamaño, no hay problema, y lo dejamos ahí. El punto verde, no sé si vieron acá en la entrada, tenemos una acá en la Cámara de Comercio, ¿sí? Bueno, obviamente que es plástico, hermético, para que no genere inconvenientes en el lugar donde lo dejamos, y siempre tiene que estar al resguardo, ¿sí? No lo van a dar nunca en una plaza solo. Sí, quizás si hay una feria lo llevan a la plaza, pero no puede quedar en la intemperie. ¿Por qué? Primero porque se puede llevar el aceite y quizás reinsertarlo en el circuito gastronómico, eso sería peligroso para la salud. Lo pueden contaminar con otro tipo de residuos, pueden vandalizar el contenedor. Así que bueno, siempre tiene que estar en un lugar cuidado y se establece un horario en el cual la gente se puede acercar. Estamos certificados bajo un esquema internacional, ISCC, que es un esquema que se enfoca en las emisiones de dióxido de carbono. Esto es muy importante porque al final de la recolección de este aceite usado se transforma en materia prima de biocombustible de segunda generación. Si este biocombustible se genera a partir de un residuo, disminuye drásticamente sus emisiones, su huella de carbono. Así que hoy en día está muy en boga este tema, en otros países quizás más que en Argentina, pero bueno, de a poco va creciendo. Entonces, gracias a esta certificación que tenemos, nosotros garantizamos trazabilidad. ¿Sí? ¿Qué significa trazabilidad? Que yo puedo decir de dónde vino cada litro del aceite que yo recolecté. ¿Sí? Entonces, yo me aseguro de que ese aceite es un aceite usado, que no es un aceite que yo generé para tal fin, ¿sí? Que realmente se usó para cocinar y que no está contaminado con otra cosa. Gracias a esto nosotros entregamos un manifiesto al generador. ¿Sí? Un manifiesto es como la imagen que yo les puse ahí, que no se ve muy bien, pero básicamente es dejar una constancia del retiro que hicimos. Esto le sirve al generador porque muchas veces los comercios gastronómicos son auditados por los municipios. En el mejor de los casos los municipios tienen reglamentado esto. No siempre pasa, pero poco a poco cada vez más municipios se van sumando a la reglamentación del uso, de la disposición de este aceite vegetal usado. Entonces nosotros le dejamos un manifiesto donde escribimos los datos del recolector, ¿sí? La persona que lo fue a buscar, los datos del operador, que sería de HCH, y obviamente los datos de la economía circular. Este aceite vegetal usado lo podemos reinsertar en la economía, transformándolo en materia prima para biodiesel de segunda generación. ¿Por qué digo de segunda? Porque nace a partir de un residuo y no de un aceite virgen, ¿sí? La diferencia con el biodiesel de primera. Entonces, podemos... este aceite que lo recolectamos, en vez de generar un residuo que encima contamina, lo acondicionamos y es una materia prima para un producto final nuevo que me va a volver a servir, ¿sí? Que lo puedo volver a utilizar. Bueno, y la pregunta es, ¿cuál es el beneficio del biocombustible? Partamos de la base que el biocombustible es un combustible. Se combustiona, valga la redundancia. Genera emisiones de dióxido de carbono, como cualquier combustión, eso es innegable. Pero ¿cuál es la gran ventaja del biocombustible? Que como tiene un origen vegetal, el próximo ciclo de cultivo va a capturar en la fotosíntesis el dióxido de carbono que se emitió cuando se combustionó. ¿Me siguen? Cuando nosotros tenemos un combustible común y corriente, convencional, como se dice, fósil, de origen fósil, ha estado millones de años bajo la tierra, nosotros liberamos dióxido de carbono y ahí queda. Porque de acá que vuelva a generarse ese combustible fósil va a pasar millones de años más. En cambio, con los biocombustibles, en el próximo ciclo de crecimiento de las plantas, en la fotosíntesis, como sabemos, se captura este dióxido de carbono. Entonces, vamos cerrando así el ciclo del carbono. Más allá de los números, a ver si da exacto o cuantitativamente, la idea que yo quiero transmitirles es que a partir de estos biocombustibles nosotros podemos no solo liberamos el dióxido de carbono en la combustión, sino que además lo podemos recapturar en el próximo ciclo. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Sí. Bueno, esto es la respuesta, a ver qué hacemos nosotros con este aceite usado.
Y bueno, me gustaría escucharlos a ustedes, a ver qué quieren consultar, qué dudas tienen o qué opinan sobre esto.